Buenas noches para todos. Les agradecemos por su tiempo, por hacer parte de esta formación que llevamos a cabo como enfermeras. En esta primera sesión estaremos hablando sobre las emociones, que es un proyecto que estamos llevando a cabo en la Universidad Manuela Beltrán. Nuestro proyecto se llama Promoción y Prevención sobre el manejo de las emociones en el afrontamiento de problemas de un grupo de familias de la UMB. Y estas familias son ustedes, por lo tanto, pues les agradecemos por su disposición. Esta sesión está dividida en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar sobre qué son las emociones y cómo influyen en nuestras familias. Buenas noches. Si quieren, al final de la sesión pueden hacer comentarios o preguntas. Presentarse. Sí, claro. Nosotros sabemos que él es el interpretar, pero los demás. ¿Cómo puedo compartir? Ahí Está bien. Pues aquí está. Iniciar video, silenciar. Yo me iría así presentando. Bueno, buenas noches. Como mi compañera ya lo dijo, nuestro tema son las emociones enfocadas en la familia. Para empezar, vamos a hablar de qué son las emociones. Las emociones son estímulos que recibe nuestro cerebro y que se expresan como reacciones. Como reacciones a situaciones que vivimos día a día y que suceden a nuestro alrededor. Estas reacciones pueden ser a personas o a objetos. Y pues muchas veces no sabemos controlar estas emociones. Principalmente nosotros manejamos 6 emociones que son alegría, tristeza, asco, miedo, sorpresa y enojo. Sentimientos nos envían señales constantes que no siempre escuchamos, como si pensáramos que no tenemos derecho a experimentar miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, por temores, por muchas creencias que vamos creando Bueno, sabemos que como seres humanos somos muy emocionales y pues más que todo con la familia, con los que nos rodean. Entonces, pues cuando algún familiar llega con nosotros con cierta emoción, hay una conexión entre nosotros. Por ejemplo, cuando se llega con tristeza o con rabia, pues la reacción no es que sea muy buena entre nosotros, pero si se llega con alegría, se expresa de otra manera que puede ser con abrazos o pues con risas. Em, Esto pues depende mucho también de cómo manejemos las emociones y de cómo la expresemos con nosotros mismos y también con los demás.
Ay, qué pena con ustedes, es que se me cayó el internet. ¿En qué parte quedé? ¿Ahí ya puedo hablar? Aló. Queda en la parte donde estamos hablando de las expresiones de las emociones cuando se llega con tristeza o con miedo, que no es la misma reacción que cuando alguien llega con alegría a nuestra casa, y más cuando es una persona allegada, que sea, si llega con alegría, pues uno expresa sonrisas, abrazos, ahí en esa partecita ibas. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Listo. Bueno, Sí, entonces, señora. para comprender mejor lo que sentimos, implica tanto escuchar lo que pasa por dentro como entender todo el contexto en el que estamos, ¿sí? No es solo es manejar nuestras emociones, sino también entender las emociones de los demás, de los que están a nuestro alrededor. Entonces, también identificar cómo nuestro cuerpo digamos, se comporta frente a cada emoción, ¿no? Digamos que no todos expresamos las mismas emociones de la misma manera, ¿sí? No a todos nos produce una cosa, nos produce alegría, una sola cosa, sino pueden ser diferentes cosas y lo podemos tomar de diferentes maneras. Entonces, ¿qué nos lleva esto con la convivencia en nuestras familias? Aprender a identificar cómo cada uno tomamos esas emociones para así llevar y generar ese respeto y un ambiente familiar saludable. Listo, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Alguien está levantando la mano, creo. Sí, yo me pareció muy interesante la sesión y lo que quisieran comentarnos, que eran sobre las emociones y cómo pues son y cómo las expresamos diferente a lo que sintamos. Espero pues en la otra sesión estén más atentas y el resto todo muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Una preguntita. Bueno, acorde a lo que se ha estudiado y la conferencia que nos acaban de brindar, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Qué actitud podemos tener frente a las emociones de los demás? Pues para hacer una influencia positiva en cada expresión que se pueda manejar, ya sea de tristeza, de duelo, de miedo, de alegría. ¿Qué actitud podemos manejar nosotros para para hacer una influencia positiva y no ser una influencia negativa frente a estas emociones? Gracias por tu pregunta. Nosotros tenemos distintas habilidades emocionales en las que debemos aprender a desarrollar, ¿sí? Una de estas habilidades es la empatía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la empatía? Entonces, es esa capacidad de las personas que te permiten entender los diferentes, digamos, universos en que vive una persona. Entonces, digamos que esa es una de esas habilidades que podemos desarrollar. Otra, digamos que socialmente es esa comunicación asertiva, donde podamos, digamos, expresar lo que sentimos sin tratar de destruir a la otra persona, ¿no? Siempre siendo empáticos. Como les estaba hablando en la primera parte, de que no todos tomamos las mismas situaciones de la misma manera. Entonces, esa empatía que nos hace reflexionar y nos hace pensar del cómo esa persona está sintiendo las cosas para, digamos, acompañarlo, aconsejarlo y pues de cierta manera tampoco que nos afecte negativamente. Aunque a veces muchas de esas cosas negativas es difícil manejarlas, ¿no? Porque somos seres muy emocionales, pero digamos que la inteligencia emocional hace que empecemos a manejar mejor esas emociones. Muy bien, sí, señorita, muchas gracias por su respuesta, muy acertada.
Muchas gracias a su merced por su participación. Ok. Oscar Toledo, tienes la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo o aportar algo? Buenas noches. Sí, mi pregunta es, ¿cómo repercuten las emociones en la parte física o en la parte de la salud al no saberlas manejar, al no tenerles un buen manejo? Pues bueno, eso hace parte de la siguiente sesión, pero pues sí, el mal manejo de las emociones pues sí nos afectan en la salud, nos generan estrés, pueden llegar a generar ansiedad. Entonces pues para eso en la siguiente sesión se les va a explicar algunos tips para prevenir algunas enfermedades y cosas que pueden generar el mal manejo de las emociones. Ok, muchas gracias.